Buenas a todos. Continuamos ahora con el otro subtema y es una aplicación del uso de las leyes de Newton y es el movimiento de partículas en medios viscosos. Nosotros tenemos una partícula con características geométricas definidas de un material definido, la cual se va a mover en un medio viscoso que también tiene propiedades definidas como su viscosidad y su densidad. Puede ser, por ejemplo, un proyectil, una bala en aire, puede ser una gota en aceite, puede ser una gota en aire, etc. El hecho es que la fuerza de viscosidad, al igual que la fuerza de fricción, siempre tiene la característica de ser opuesta a la velocidad. Entonces aquí en este diagramita, si la partícula se está moviendo hacia arriba, el vector de velocidad entonces hacia arriba, entonces la fuerza de viscosidad, vamos a corregir acá, debe de apuntar contraria a la velocidad. Por esa razón se pone aquí menos f de b por b, donde este f de b es una función escalar que depende de la rapidez. Entonces, esta fuerza de viscosidad puede tener expresiones con esta f de b lo complicado que ustedes quieran. Los casos más simples se dan cuando las velocidades de la partícula son bajas comparadas con la velocidad del sonido. En ese caso, el modelo se escribe con dos términos, un término lineal y un término cuadrático para la función f de b. Entonces tenemos aquí una constante b por la rapidez y una constante c por la rapidez al cuadrado. Ese es el modelo simple, suficiente para los efectos que nosotros queremos estudiar. El término este, b mayúscula por b minúscula, se le llama término lineal y lo colocamos como f sub l, ¿verdad? Para indicarlo que ese es el término lineal. El otro término, que es c por la velocidad al cuadrado, por la rapidez al cuadrado, le llamamos término cuadrático f sub c, ¿verdad? Término cuadrático. Fl depende de la viscosidad del medio y de las dimensiones lineales del proyectil. Esos son los parámetros más fundamentales para determinar Fl. En cambio, el término cuadrático, Fc, depende de la densidad del medio y de la sección transversal del proyectil. Por ejemplo, si el proyectil es una esfera, entonces la sección transversal, o sea, va a ser la sección eficaz realmente, que serían los círculos, ¿de acuerdo? Entonces va a depender del área del círculo, de la sección transversal. Ok. Si el proyectil es una esfera, podemos escribir de manera relativamente simple los parámetros B y C. En este caso lo podemos escribir como beta y D, el valor de B, y el valor de C como gamma por D cuadrado, donde D es el diámetro de la esfera. Y beta y gamma son parámetros que dependen del medio, que dependen de las propiedades del medio, dependen de las condiciones termodinámicas del medio. Beta y gamma. Para el caso, para proyectiles esféricos a presión y temperatura estándar, STP aquí por sus siglas en inglés, beta tiene un valor de 1.6 por 10 a la menos 4 newton por segundo entre metro cuadrado. Y gamma tiene un valor de 0.25 newton por segundo cuadrado entre metro a la cuarta. Entonces es importante que nosotros hagamos una comparación de los dos términos. Ya vamos a explicar por qué. Si hago una comparación de los dos términos y divido el término cuadrático entre el término lineal, entonces eso va a ser c por b cuadrado entre b por b. Sustituyendo el valor de c como gamma d cuadrado y
valor de B como beta por D, cancelando uno de los diámetros, lo que me queda es gamma entre beta por D por la velocidad. Y entonces si utilizamos los valores de gamma y beta que tenemos aquí, los operamos, vamos a encontrar que el valor de esa razón es 1.6 por 10 a la 3 segundos sobre metro cúbico, veces el diámetro por la velocidad. ¿Por qué hacemos eso? Porque esa razón FC entre FL nos va a permitir decidir cuál es el término dominante. Si la razón FC entre FL es mucho mayor que 1, entonces lógicamente el término dominante es el término cuadrático. Si FC entre FL es del orden de 1, eso significa que yo no puedo despreciar ninguno de los dos términos, los dos tengo que incluir en la fuerza de viscosidad. Pero si FC entre FL es mucho menor que 1, quiere decir que el término dominante es el término lineal y yo no tengo ningún problema en despreciar el término cuadrático para simplificar el análisis del problema a la hora de escribir el diagrama de cuerpo libre. ¿Ok?